tanto nos afecta mental y físicamente? ¿Cómo sabemos que estamos deprimidos y cómo salimos de esto? Eso es importante. Exacto, el doctor Marco Vinicio Boza, quien es especialista en medicina interna, está hoy con nosotros y nos va a explicar la diferencia entre la depresión y el dolor físico. Doctor, muy buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Cuando estamos deprimidos, ¿por qué es que nos duele todo y estamos abajo? Bueno, eso sucede para un lado y para el otro. Esta es una calle de doble vía, Ítalo, vea. La depresión puede sobrevenir después de mucho tiempo de estar con dolor. Sí. El dolor es agobiante, el dolor es incapacitante, el dolor te limita, el dolor te impide tener una vida con las cosas que vos quisieras tener, con las cosas que vos quisieras hacer. Después de un rato de estar con esa limitación, de estar con ese dolor, con ese sufrimiento, el cuerpo se agota, la mente se agota, las emociones se agotan y empiezan los síntomas de una depresión. Ahora, doctor, ¿nos puede ahorillar una depresión? O sea, estar sintiendo una depresión y nosotros no darnos cuenta. Es muy probable porque al principio hay muchos mecanismos de reacción, muchos mecanismos de defensa que tal vez disimulan un poco. Y también está el hecho de que socialmente la gente trata como de acompañarte, decirte, mira, ahorita te pasa, ahorita vas a estar mejor. O si no, en el caso de los varones, eso no es nada, no seas tan cobarde, exacto. Eso es mental, sobreponete, hombre, es cuestión de fuerza de voluntad y todo eso. Y poco a poco, todos los mecanismos de adaptación de la persona se van agotando hasta que la persona queda completamente desvalida, desnuda en un sentido afectivo o espiritual. Y entonces sobreviene una depresión. Hay personas que viven día a día con el dolor, pero cuando dicen, cuando estoy deprimido, me duele más. La tirada, Ítalo, es que cuando vos podés hacer cosas que te gustan, cosas que te agradan, cosas que te ilusionan, te llenas de hormonas de felicidad. Entonces, si vos tenés ganas de irte a dar una vuelta por el parque, lo haces. Y cuando estás en el parque, te llenas de alegría porque estás viendo los árboles, los pajaritos, las ardillas, las otras personas. Vos querés irte a dar una vuelta o vas a hacer un mandado para algo importante para vos y lo haces. Pero cuando el dolor te limita, te sentís frustrado. Y todas aquellas hormonas de la felicidad que pudiste haber producido en el parque, en una ruta, en un paseo por la montaña o con tu familia, simplemente ya no están. Y lo que está, ese sentimiento de encerramiento, ese sentimiento de estoy metido en una caja, no puedo hacer lo que quiero, no, el cuerpo no me lo permite, ya no puedo, es cuando empiezan a liberarse otras hormonas más bien y otras situaciones mentales en las que la persona termina terriblemente deprimida y no necesariamente se da cuenta. Ahora, doctor, por ejemplo, cuando tienen mucho dolor de cabeza las personas o que dicen, ay, es que siento que ando como un mono aquí atrás, ¿podrían ser los primeros síntomas de una depresión? Claro que sí, y puede suceder lo contrario también, Rafita. Esta es una calle de doble vía, vea. En este momento tenemos una gran cantidad de razones por las cuales podemos vivir tensos. Si hay mucho problema económico, hay mucho problema social, hay violencia por todo lado. Estrés. En mi barrio acaban de vapulear a unos asaltantes, acaban de dispararle a uno de los asaltantes. Y esto hace que esta gente que sufrió esta situación y la gente vecina que ve estas cosas vivan en un estado de ansiedad y de tensión. Como consecuencia empiezan a contracturar la espalda, contracturar el cuello, empiezan a tener menos sueño y menor calidad de sueño. Así es. Como consecuencia se va acumulando la tensión, el cansancio, la frustración, la tristeza, Ítalo, porque espiritualmente esto también te lastima y al final de cuentas terminás ya con una franca depresión. Es decir, todos los síntomas físicos de los que me hablas, Rafita, son síntomas que pueden ser los del inicio de una depresión. Pero esto también depende de la persona, porque hay gente que todo le empieza por la panza. Sí, dolores de panza. La colitis repetitiva, ¿verdad? He ido donde 5 médicos, no se me quita el dolor, no se me quita el malestar. Si no me tomo la pastilla. Pero no me hace nada y la vecina me recomendó esta y el doctor me dijo que esta y el otro me dijo que la otra y es que tengo una prima que tiene colitis y me recetó y no hay forma de que me ayude. Cuidado, ahí atrás puede haber un estado de depresión
o un estado de pérdida de amor por la vida, de interés por la vida. ¿Cómo las situaciones del día a día nos pueden afectar hasta llegar a esta depresión, doctor? El día a día puede ser extenuante. Ve, por ejemplo, lo que pasó en pandemia, Sí, el burnout o quemazón de un montón de profesionales. Imagínate, por ejemplo, el personal de salud, enfermeras, técnicos, médicos, terapistas de toda índole, metidos en un hospital en donde la gente llega mal. Y lo que vemos es que a pesar de todos los esfuerzos, la persona llega a morir, el paciente se muere. Qué duro. Imagínense la tristeza, la frustración, el cansancio del personal de Claro, salud. que se hace todo. Ahora imagínense un hogar en los que hay problemas de alcoholismo, en los que hay problemas de violencia. Esta mujer, estos niños, este hombre sufren a diario este problema y dicen posiblemente ahora se va a arreglar, posiblemente se va a arreglar. Y resulta que no se arregla. Así es. No se arregla. El problema de alcoholismo de la persona en el hogar no se arregla, el problema de violencia no se arregla y no tienen estas personas la forma de ir a un lugar donde puedan buscar ayuda, o les da pena, o les da pereza, o no tienen tiempo. Pero lo más frecuente es, les da vergüenza saber, supuesto. hacer público que en su hogar hay violencia. Estas personas terminan agotadas, terminan deprimidas. Los profesionales de la salud ante pandemia terminaron deprimidos. Hubo que hacer intervenciones muy importantes y se siguen haciendo. Y esto se puede ver en las escuelas, se puede ver en las empresas, se puede ver en cualquier lugar donde las personas no pueden vivir de acuerdo a su plan de vida, a su ilusión, a su esperanza. Ahora, doctor, cuando hay alguna separación, por ejemplo, se termina una relación amorosa, se termina una amistad, vas a cambiar de trabajo, tenés que irte largo de tu familia porque Claro. pues ahora las circunstancias Claro. cambiaron. Te tocó. Este tipo de situaciones lo pueden sumir a uno, ¿verdad? En una depresión, un divorcio o una separación. Definitivamente sí, incluso pasarse de casa puede hacer que te deprimas porque perdés Claro. todo aquello que era tuyo. Claro. Lo que construiste con gran ilusión de un momento a otro ya no está. Entonces, ciertamente los grandes cambios en la vida pueden deprimir a la persona, pero es otra depresión, es la depresión reactiva. Estoy triste porque me acabo de divorciar. Estoy triste porque en un incendio perdí mi casa. Estoy triste porque acaba de morir mi mascota de 15 años. Eso hace que la persona esté muy triste, pero no es exactamente igual a la tristeza, por ejemplo, de aquello con lo que iniciamos nuestra conversación, el dolor crónico. Una persona que tiene un desgaste de columna, no hay forma de arreglarlo. Ya la columna está lastimada, ya no hay forma de arreglarlo. Tiene los huesos de la columna totalmente deformes y empiezan a pellizcar los huesos, los nervios que están saliendo por ahí. Como consecuencia hay dolor crónico, Rafita, y vos podés aliviar el dolor, pero vos podés decirle a la persona con toda honestidad, esto que le estoy prescribiendo le va a ayudar a vivir mejor. Vamos a quitarle el dolor, pero no lo vamos a curar. Eso puede ser una noticia que te deprima. ¿Cómo se transforma ese divorcio en dolor crónico? En dolor físico, El digamos. dolor físico puede tener muchos orígenes, claro está, y hay dolores que duran poco y hay dolores que duran una vida entera. Así es. Entonces, la pérdida de un hijo, por ejemplo, es un dolor que no se olvida. La pérdida de alguien a quien realmente has amado con todo tu corazón, definitivamente no se va a olvidar. Esto es un dolor emocional, un dolor del alma, un dolor interior. Este dolor puede provocar, a su vez, problemas físicos. ¿Como cuáles, doctor? Cada uno de nosotros es diferente, Rafita. Cada uno tiene por dónde le revienta el asunto, ¿verdad? Hay gente que ante la menor provocación o cuando tiene muchos problemas hace migrañas. Hay gente que hace contracturas de la espalda con dolores de espalda. Una de las principales causas de consulta en ortopedia y en neurocirugía es dolor lumbar, Así dolor de espalda, lumbalgia, así le dicen la gente, lumbalgia o dolor de espalda. Hay gente que vive una vida entera con problemas digestivos, la colitis, la gastritis, los problemas de reflujo gastrointestinal, muchas veces son reflejo de un problema emocional, de un problema de actitud, de un problema de pérdida de ilusión de vida. Cuando vos tenés un montón de proyectos, Rafita, cuando tenés ilusiones, cuando tenés sueños, cuando tenés cosas a las que aspirar y la vida te las va quitando,
de un momento a otro puedes caer en un hueco emocional, en un hueco mental, en donde vos decís, todo lo que quise, lo perdí, todo aquello por lo que trabajé nunca llegó, todo aquello a lo que yo aspiraba ya no está, o la vida me lo prohibió. Este tipo de personas, por supuesto, necesitan de mucha ayuda y de mucho acompañamiento. En eso se basa precisamente el principio de solidaridad humana, ser capaz de ver que alguien sufre y querer hacer algo al respecto. Ayudar. También tenemos que reconocer que no todas las personas tienen la capacidad para poder acompañar a alguien en un proceso de depresión. Entonces, por lo menos ser un buen amigo o un buen pariente y decirle, mira, busquemos ayuda. ¿Cómo estás? Pero a la gente le da vergüenza ir donde el psiquiatra, o le da vergüenza ir donde el psicólogo. Sí. Porque ya estoy mal de la jupa, ya se me corrió la teja, ¿verdad? Claro. Ya estoy jodido. No. Así como yo voy a donde el dermatólogo por un problema de piel, así como yo voy donde un coach para que me ayude a entrenar mejor, así como yo voy a donde un entrenador de yoga para aprender a relajarme, para aprender a meditar con ese estilo, pues yo también tengo que reconocer en algún momento que necesito del acompañamiento de un psicólogo, de una psicóloga o de un psiquiatra, precisamente porque son profesionales que se han formado, que se han entrenado para esta razón. Antes, Rafita, Ítalo, antes lo común era ir donde el cura. Claro. Y contarle todo lo que había hecho. Era como, voy a ir a confesarme, pero más que una confesión, era un proceso de diálogo con el sacerdote o con el pastor, y ahí se obtenía algún grado de liberación de todo esto, una catarsis. Coger todo lo que tengo adentro y tirarlo para afuera. Y además, a través del ritual de la oración, yo lograba algún tipo de paz, digamos, de paz mental. Esto con el tiempo se ha ido perdiendo bastante. Ya no es tan frecuente que la gente vaya donde el pastor o vaya donde el sacerdote. Y también antes existía la posibilidad de hablar con tu mejor amigo, con tu mejor amiga, con tu paño de lágrimas. Sí, claro. Que muchas veces era o un abuelo, o la tía, o una buena amiga, o un buen compañero de trabajo, de la escuela, del colegio, y con esta persona se hablaba. Ahora vivimos metidos en la tecnología, vivimos metidos dentro de TikTok, de Internet, de Facebook y de Google. Entonces, si yo me siento raro, busco. ¿Qué será que me duele la cabeza? Salen 1000 opciones. Tumor cerebral, Santísima Trinidad. Entonces, me voy a morir. Claro. Y peor la cosa. O si no, empezás a obtener un montón de diagnósticos totalmente antagónicos y vos decís, no sé lo que tengo, quién sabe qué mal que estoy. Estoy jodido, me voy a morir. Ese es el problema. El problema es buscar ayuda donde no se debe buscar ayuda. Están pasando muchas cosas en el país, doctor. Sí. El caso de la chiquita, los homicidios en Punta Arenas, en San José. La gente está triste, está convulsa y está agresiva. Usted lo siente. Y sorprendido también. La gente tiene ilusiones de vida, la gente tiene alegría, la gente tiene cosas que las hace pensar en la felicidad, en el bienestar y todo eso. De un momento a otro se queda sin trabajo. Sí, señor. Y estando sin trabajo ya no hay pan en la mesa. ¿Y qué le vas a decir a tus hijos? Mira, Dios provee. Suave un toque. Es que no es tan fácil. Claro que Dios provee, pero Dios ayuda al que se ayuda. Y aparte de eso, conseguir trabajo no es tan sencillo. Vos estás llevando a tu hijo a la escuela todos los días y de un momento a otro descubrís que en el camino hay una serie de peligros. Hay baches, hay calles que se están derrumbando, hay sectores feos, hay lugares donde hay muchísima población desafortunadamente adicta a ciertas sustancias o al licor, etcétera, y tal vez para el niño no sea lo mejor y vos te sentís frustrado por esas cosas en tu comunidad, pero no sabes qué hacer. Hay gente que tiene, por ejemplo, la ilusión de construir su casa y lo logra y es una gran felicidad, claro. Pero resulta que luego no es capaz de pagar la casa. Así es. Y se la embargan, se la quitan y aquella desilusión. En este momento, uno de los más graves problemas que tiene la sociedad costarricense es el problema de la pobreza. Tenemos que reconocer que un poco más de una quinta parte de los costarricenses viven en pobreza y en miseria. Y esto nunca fue, no siempre quiero decir, perdón, me corrijo, esto no siempre fue así.
Hubo un momento en que en Costa Rica la clase media era una clase enorme, con una pequeña clase baja y con una pequeña clase alta. Pero ahora, adictos a lo fácil, a lo rápido, a estripar un botón y obtener resultados, la gente se vuelca en negocios y en formas de vida que no traen ningún beneficio. Lo que estamos teniendo en Costa Rica es una clase baja, gente más desfavorecida, gente con mayores dificultades de vida que son cada vez más numerosos. Esto provoca graves problemas sociales. Tenemos que resolver el problema habitacional, tenemos que resolver el problema laboral, tenemos que resolver el problema económico de Costa Rica. Claro. Mientras no hagamos eso, vamos a tener una gran clase desaventajada que va a tener un montón de problemas sociales. No estoy diciendo, y por favor no pongan palabras en mi boca, que solamente la gente deprivada de recursos es violenta o es agresiva de alguna manera. O sea, podemos encontrar violencia en todos los estratos sociales, pero cuando hay necesidad, cuando hay pobreza, cuando hay deprivación, es cuando la gente empieza a asaltar. O sea, podrás asaltar porque tenés una drogadicción, eso yo lo puedo entender, pero cuando vos ves que la gente que está asaltando no necesariamente son adictos a sustancias, podrías imaginarte, y no los estoy justificando, que detrás de todo esto hay un grave problema social. Entonces, ¿qué hacer, Ítalo, cuando sentís que las cosas no son como querés que sean? ¿Qué hacer, Rafita? Sí, qué complicado. Ahora, doctor, usted mencionaba que las nuevas generaciones quieren tener un botón y listo, ¿verdad? Solucionar sus problemas. Y la policía insiste que son las personas más jóvenes los que se están matando entre sí ahora. Tenés la situación de que hay un montón de sustancias que están circulando en la sociedad. Hay un montón, hablemos las cosas como son. Hay mucha droga que está en este momento en la sociedad. Y la droga ofrece bienestar. Por un ratito. Falso. Por un poquito. Falso bienestar. Pero es bienestar percibido. Es decir, placer. Estamos teniendo una generación cada vez mayor acostumbrada al placer instantáneo. Rápido. Quiero placer y lo quiero ya. ¡Pum! Vamos. TikTok. Tome. Quiero ver lo que quiera ver en TikTok. Ahí está. Quiero ver mucha piel. Ahí está. Quiero ver cosas que no tengo que ver. Ahí las tengo. ¿Qué estoy diciendo? ¿Que prohibamos TikTok? No. Lo que estoy diciendo es, ¿dónde está el hogar que cría a estas criaturas? Que cría a estas criaturas. Es decir, ¿quiénes son las personas que educan a los muchachos? ¿Quiénes son las personas que educan a los que educan? ¿Quiénes son las personas que educan a una familia? ¿De dónde saca una familia los recursos para poder aliviar los problemas sociales? Vea qué cosa más terrible. Empezamos hablando de dolor corporal, ya pasamos a depresión y ahora pasamos a problemas sociales. Y todo está junto. No es que se nos ocurrió, es que realmente todo forma parte de lo mismo. Cuando estás en una comunidad, Rafita, en la que hay violencia, en la que hay desinterés, en la que hay indolencia, desilusión. ¿Cómo es que decimos nosotros los ticos? Porta a mí. Mire que esta gente de al lado, otros. Sí, esta gente del lado está pasando hambre, tienen COVID, están aislados, no tienen trabajo, no tienen comida. De que van a ver qué hace, que el gobierno ayude. Hombre, llevarles un bollo de pan. Claro. Y si es necesario a diario, lleváselo a diario, llevarles una lata de atún. Se dio mucho en pandemia. Pero ya pasó pandemia, por lo menos la parte del miedo hacia la pandemia, y la pregunta es, ¿dónde está la solidaridad social? Entonces, ¿por qué vemos tanto problema emocional? Hoy estamos hablando de depresión. Y al hablar de depresión, en algún momento tendremos que hablar de ansiedad porque van de la mano. Y los dos provocan dolor físico y los dos provocan trastornos físicos. Muchas veces es por este sentimiento de que vivo en un lugar donde a las demás personas no les importa nada. Así es. ¿Por qué tengo tanto dolor de espalda? ¿Por qué tengo tanto dolor de cabeza? Hombre, porque la verdad es que a mi familia les importa un pito. Así es. Porque nadie realmente se preocupa por mí, porque nadie realmente me está ofreciendo ayuda. Entonces ahí vos podrías decirme, Rafita, bueno, pero es que la persona tiene que buscar ayuda. No necesariamente, por lo mismo que vos me dijiste, muchas veces la depresión no se ve. La persona no sabe que está deprimida, la persona no lo detecta y las demás
se hacen los chanchos. Sí, cuesta identificarlo. Cuesta identificarlo, es un diagnóstico médico, no es un diagnóstico social, es un diagnóstico médico. Hay que ir donde el médico o donde el psicólogo. Ahora, Doc, usted decía que si alguien necesitaba un bollo de pan, uno lo podía llevar y solidarizarse con esas personas. Claro. Ahora el país entero ha estado consternado con la situación de Gabriel, ¿verdad? Esta niña que se robaron. Y pues bueno, hablando justamente de esa solidaridad, muchas personas han tratado de ayudar de la forma que cada uno puede. Vamos a ver. Que la encuentren. Consternado un país entero, doctor, esperando que aparezca. Sí, es una situación muy, muy dolorosa y uno apenas puede imaginarse el dolor que puede sufrir esta familia y la gente cercana a esta familia por una pérdida de esta magnitud. Esto me recuerda, por ejemplo, las pérdidas de las familias, de sus hijos o de sus parientes durante una guerra como la que se está viviendo en Ucrania, o cuando tenemos situaciones de violencia social en donde secuestran a un miembro de la familia y luego aparece por el surquí, ¿verdad? Claro. Cosa que no ha vuelto a suceder recientemente, pero sí hemos tenido antecedentes en el país. Para esta familia en particular debe ser una situación tremenda. Ha habido una integración de la comunidad bastante importante. Mucha gente ha tratado de ayudar o de aportar algo al respecto, pero no siempre es tan fácil. Una de las cosas que uno tiene que tener claro es que en algunos momentos es preferible dejar a los expertos en búsqueda que hagan su trabajo y no estar revolcando los territorios por donde pudieron haber pasado estas personas, porque se puede perder la pista. Claro. Es decir, cuando hay una escena, cuando hay un lugar muy especial para las fuerzas policíacas, es preferible no ingresar, no estar haciendo mucho enredo, porque se pueden perder pruebas importantes. Con lo de la niña, yo creo que en este momento para todos lo mejor es hacer momentos de oración y de apoyo solidario a la familia, claro, pero más que eso, dejar que las autoridades hagan su trabajo tranquilos. Doctor, el país entero está consternado, pero ahora escuchábamos a la vecina que decía que la encuentren, viva o muerta, pero que la encuentren, exacto, ¿verdad? ¿Qué se le puede decir a ese pueblo que tiene tanto dolor y que está en desesperación? No solamente están consternados, hay gente que está con rabia, hay gente que está frustrada, hay gente que está con susto. Puedo imaginar que en algún momento personas que tienen en sus familias también situaciones de violencia y de separación pueden estar temiendo que vaya a ocurrir algo parecido con algún miembro de la familia, con alguna de sus criaturas, etc. Lo más importante es mantener la calma. Siempre que hay un desastre, siempre que hay una tragedia, hay que mantener una actitud de tranquilidad para poder pensar mejor. Después de esto, dejar a las autoridades hacer su trabajo y tratar de colaborar dentro de lo posible. Las personas que no tienen una responsabilidad inmediata con toda esta tragedia harán bien en mantenerse en sus trabajos, en sus vidas, sin interferir para no echar a perder pistas. Si alguien tiene algo que aportar que realmente puede ser valioso, que lo haga y que lo haga pronto. No estaría de más pensar que hay gente que por ahora no está en la mira pública, que está involucrada. Quiero decir, debe haber cómplices. En toda esta situación tienen que haber cómplices desconocidos, tiene que haber gente que de alguna manera está participando y que callan. Pues ojalá dejen de hacerlo y que sepamos exactamente dónde está la criatura. Doctor, a cómo van las estadísticas, este va a ser uno de los años más violentos en los últimos 20 años. ¿Qué está pasando? Ítalo, con solo la pandemia, la violencia en Costa Rica aumentó 3 veces más de lo habitual. Sí. Y para el segundo año de pandemia teníamos en Costa Rica 5 veces más violencia intradomiciliar que antes. Sí. ¿Qué pasó en pandemia? Frustración, miedo, encierro, pérdida de contacto social, pérdida de diversión, pérdida de esparcimiento, inseguridad en el hogar. Como consecuencia, todos estos sentimientos de frustración, de angustia y de ira que están reprimidos explotan. Y la gente empezó a golpearse y a tratarse mal mucho más dentro de los hogares. Se han reportado muchísimo más casos de violencia contra la mujer, se han reportado mucho más casos de violencia contra los niños. Ítalo, y por más que hablamos de ello, no se resuelve. Así es.
¿Qué es lo que está pasando en Costa Rica? Por Dios, por un lado todos estamos dándonos de golpes en el pecho y por otro lado estamos viviendo una situación social en la que más y más violencia se da en nuestros hogares. Algo no está bien y tenemos que resolver esto juntos. Tenemos que pensar qué es lo que está pasando. Ahora, doctor, usted mencionaba que estamos inmersos en ese círculo vicioso de violencia, ¿verdad? ¿Qué hacer para salir de ahí? Porque hablamos de violencia en la casa, hablamos de violencia en los estudios, en la comunidad, en el trabajo. ¿Cómo podemos salir justamente de ese círculo vicioso? Si la persona es violenta porque tiene un trastorno mental, si la persona es violenta porque es una sociópata o porque es una psicópata, es muy poco lo que se puede hacer con esa persona más allá de institucionalizarla y ver qué se puede ofrecer al respecto. Cuando la violencia es en una persona común y corriente, que no tiene esos trastornos mentales, cuando la violencia se da en un hogar que por los demás es un hogar bastante equilibrado, definitivamente hay que buscar ayuda para estas personas, hay que buscar apoyo. Debe perderse el estigma de la salud mental, es decir, si yo busco ayuda con un profesional en la salud mental, ya estoy marcado como loco, ya estoy marcado como inapropiado, ya estoy marcado como débil. Y es el primer paso de amor propio, ¿sabes? Y eso es el primer paso de amor propio, y es el primer paso de amor en pareja, y es el primer paso de amor en familia. Cuando vemos que alguien sufre, cuando vemos que alguien no se adapta, cuando vemos que alguien recurre a la violencia como método para liberarse de sus penas, pues tenemos que hacer algo al respecto, no podemos ser indiferentes. Doctor, ¿cómo actúo ante una persona agresiva? Porque me voy a topar en el carro a alguien que me pita y se bajó con una llave de ranas. ¿Cómo actúo contra en esa el mejor persona? de los casos, ¿verdad? Claro, hombre. Una pistola. Conozco dos casos en los que en la calle, donde podemos vivir mucha violencia en los carros, Claro. un chofer se enojó con otro chofer y le recordó su infancia y le Y la recordó un abuela montón y de todo. cosas, y la abuela y la tía y un montón La de tuya vainas. y todas las cosas. Al final de cuentas, uno de los choferes se enojó tanto que se bajó de su carro con un bate dispuesto a despedazarle el carro al otro. Correcto. Lo que no esperaba es que esa otra persona tuviera un arma y le vació el arma en el pecho. Sí. Entonces, no se puede responder a la violencia con violencia, no se puede responder al insulto con otro insulto. Muchas veces uno dice, si te están agrediendo, si te están insultando, da media vuelta y andate, vete para otro lado. Y la gente puede decir, es que eso es un cobarde. No, no es un cobarde, es una persona inteligente. Es una persona que sabe que la violencia no se contrarresta o no se opone con más violencia. Eso suma violencia. ¿Sabe algo? Dicen que cuando una conversación uno se le acaba el café es porque estuvo buena. Doctor Marco Vinicio Boza. Muy amable, muchas gracias. Hace rato se me fue el coffee, güey. Qué barbaridad. Muy bueno. Gracias, doctor. Muy amable, Siempre es un ahorita gusto. por venir. Hasta luego.